Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor. Esta tarde, Señor, que tú nos has concedido, Señor, para reunirnos como un solo cuerpo, Señor. Reunirnos en esta comunión, Señor, que tú nos mandas a tener, Señor, para alabanza de tu gloria, Señor, en la cual podemos mutuamente ser edificados, Señor, mediante tu Espíritu, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu bendita providencia, Señor, en que te ha placido hacerlo de esta manera, Señor, con tu pueblo, trabajar con nosotros, Señor, y edificarnos, Señor. Padre Santo, te pido que mientras meditamos en esta verdad, en tu divina providencia, Señor, seamos iluminados, Señor. Meditemos, Señor, en tus caminos, Señor, en cómo obras, Señor, cómo sustentas y gobiernas todas las cosas, Señor, con tu bendita bondad infinita, Señor. Padre Santo, edifica a mis hermanos, edifícame a mí, Señor. Úsame, Señor, para explicar claramente este hermoso misterio que es una bendición para nosotros, Señor. Padre Santo, todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Londres en la doctrina de la providencia. Estamos ahora en el párrafo 4, pero quiero leer rápidamente el párrafo que estudiamos y meditamos la semana pasada, el párrafo 3, que dice: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. En otras palabras, en este párrafo de la confesión vimos cómo Dios, en su providencia, usa medios ordinarios habitualmente, pero también tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos o contra ellos, según le plazca. Y así vimos qué inmensa es su bondad y sabiduría, que en su soberanía nos sostiene y nos guía en lo cotidiano, en lo extraordinario y aún en lo imposible a nuestros ojos. Pero ahora, en el párrafo 4, la confesión nos lleva a una dimensión aún más profunda y delicada. Vean cómo dice el párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísimamente y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobado. Y mis hermanos, dije que íbamos a ver una dimensión, que la confesión nos iba a llevar a una dimensión más delicada y profunda, porque vamos a poder empezar a responder las preguntas como: ¿en qué forma se relaciona la providencia de Dios con el pecado?
¿Qué relación hay en la divina providencia con el pecado? Y es que no podemos negar que hay pecado en todas partes y que nosotros, aún como creyentes, seguimos pecando. ¿Cómo es que la divina providencia, Dios nos sostiene, nos guía? Y es en este punto donde la confesión va a responder preguntas difíciles como: ¿estuvo Dios presente cuando los ángeles cayeron? ¿O gobierna Dios cuando los hombres pecan? ¿O puede su consejo incluir lo que es contrario a su santidad? O preguntas más incluso personales: ¿dónde estaba Dios en esta tragedia? La confesión responde con reverencia y precisión. Dios no es autor del pecado ni lo aprueba, pero su providencia lo abarca, lo limita, lo ordena y lo gobierna para sus fines santísimos. Así veremos que la confesión hace énfasis en este punto, que está encerrado incluso con paréntesis, en que no hablamos de un mero permiso pasivo de Dios, sino de un gobierno sabio, poderoso y justo, que se mantiene sin mancha, sin complicidad y sin injusticia. Así que entramos en el misterio de la divina providencia que limita, ordena y gobierna incluso lo malo, sin que Dios sea culpable de maldad. Por esa razón quise empezar con el pasaje de Job en capítulo 1, versículo 1 al 2. James Renningham lo resume así: la confesión afirma que Dios es soberano incluso sobre el pecado, pero sin mancha alguna. Su providencia no es pasiva ni permisiva, sino sabia, santa y activa. Así que con esta perspectiva, entremos al primer punto del párrafo, que nos muestra la omnipotencia, sabiduría y bondad de Dios en su providencia, la cual manifiesta su gobierno incluso sobre las acciones pecaminosas de sus criaturas, tanto de los ángeles como de los hombres. Capítulo 5, párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Así que para explicar este primer punto, vamos a dividirlo en puntos también. Número 1, la providencia revela atributos divinos. Vean cómo este párrafo de la confesión comienza exaltando 3 atributos que se manifiestan en la providencia, empezando primero por su poder omnipotente. El poder omnipotente. Número 2, la sabiduría inescrutable. Y número 3, la bondad infinita. Así que esta primera declaración nos lleva, como a Pablo en Romanos lo llevó, en Romanos 11, 32 al 34, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En el contexto, Pablo acaba de explicar el misterio del endurecimiento parcial de Israel. Pero este endurecimiento parcial abre las puertas a los gentiles para el plan redentor. En otras palabras, Pablo está diciendo que este plan providencial incluyó
desobediencia, rechazo, pero también restauración. Lo que quiere decir que no es caótico ni accidental, sino que es parte del consejo sabio y soberano de Dios, que está bajo su gobierno. Dios sujetó a todos en desobediencia, incredulidad, no como autor del pecado, sino como gobernador de su curso. Y lo hace para tener misericordia, la cual revela su bondad infinita. Versículo 32, Pablo contempla cómo Dios ha limitado, ordenado o gobernado incluso la desobediencia, la incredulidad de los judíos para mostrar su misericordia. Y la respuesta de Pablo no es queja, sino es adoración. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto nos habla, como dice Renningham, que la providencia no es una fuerza impersonal, como vimos la semana pasada, sino es el despliegue del carácter de Dios en la historia. Así que podemos nosotros descansar en su omnipotencia, que Dios tiene poder para gobernar incluso lo que se opone a Él. Y el pecado no escapa a su control. La caída, la incredulidad o la desobediencia de Israel no escapa de su control. La rebelión de los gentiles, la crucifixión de Cristo, todo está bajo su mano. Sam Waldron dice, la providencia no es débil ante el pecado, es soberana sobre él. Así que en aplicación para nosotros como creyentes, confesamos que Dios tiene autoridad y fuerza para gobernar todo, incluso aún lo que parece rebelde. Y de la misma manera también descansamos en su sabiduría inescrutable, porque Dios no solo tiene poder, sino sabiduría perfecta. Su providencia no es arbitraria, sino profundamente sabia. Aunque nosotros no podamos rastrear o entender todos sus caminos, como creyentes confesamos que su gobierno es profundamente sabio y que es incomprensible en su plenitud para nosotros. La providencia es el despliegue del consejo eterno de Dios en el tiempo, y su sabiduría guía cada detalle. Y la misma oración con la que empieza este párrafo nos guía a que podemos descansar en su bondad infinita, en que aunque Dios permite el pecado, lo hace para fines buenos, como vemos en Romanos 11. Porque aún la desobediencia de Israel abrió la puerta a la misericordia para los gentiles. Ahora vayan conmigo al pasaje de Hechos, capítulo 2, versículo 23. El pasaje de Hechos, capítulo 2, versículo 23, que dice, Hechos 2, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pablo está diciendo que en la muerte y crucifixión de Cristo vemos multitud de pecados cometidos por los hombres, incluidos los nuestros estaban ahí. Unos lo entregaron, otros lo torturaron, otros lo llevaron a la cruz para crucificar. Pero en este pasaje Pablo nos dice que todo este pecado fue ordenado por el consejo determinado de Dios. Lo que significa que
no fue un accidente, sino que fue ordenado y gobernado por Dios para la redención de muchos. En otras palabras, para mostrar su infinita bondad y misericordia, la cual nos alcanzó a nosotros. De la misma forma vemos en Hechos 4, 27 al 28. Vemos la responsabilidad de los hombres que pecaron libremente contra el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo estaban haciendo hasta donde Dios les permitió. Porque verdaderamente, dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos se unieron verdaderamente, libremente, en su pecaminosidad. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios no solo previó la maldad de Herodes, Pilato y los gentiles, sino que la gobernó activamente para cumplir su propósito redentor. La bondad de Dios no se ve solo en lo que evita, sino en cómo transforma lo malo en instrumento de redención. Él gobierna aún sobre el pecado. Aun cuando permite el pecado, lo hace con fines santos y redentores. Así que eso también nos trae esperanza, mis hermanos, porque la providencia no solo revela el control de Dios, sino también su carácter redentor. Por eso es la divina providencia, porque revela el carácter de nuestro Dios. Y esto significa que aún usa nuestra desobediencia para fines redentores. ¿A qué me refiero? A que aún usa nuestras caídas para santificarnos, mostrando su omnipotencia, sabiduría infinita, bondad. Y eso lo vamos a ver más profundamente en el próximo párrafo, pero ya está preparándose el camino. Usa nuestras caídas para santificarnos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y mis hermanos, no es que tengamos una residencia con alberca. Gloria a Dios si nos la da, ¿verdad? Pero si no, ese no es su plan redentor. Su plan de redentor es santificarnos, hacernos a la imagen de su Hijo. Así que lo que la confesión está haciendo es establecer las bases para que veamos su gobierno soberano incluso sobre el pecado. Ya que en su soberana divina providencia vemos su poder que no falla, su sabiduría que no se equivoca y su bondad que no se agota. Así que en aplicación, mis hermanos, cuando hemos caído, cuando hemos pecado, vayamos al Señor en arrepentimiento y fe. Y esto debe de traer a nosotros convicción de pecado y podemos alabarlo porque esto nos está mostrando la necesidad que tenemos de Él, en qué áreas estamos fallando y corregir en dependencia de nuestro Señor. Su bondad no se agota. Aún nuestro pecado, Él lo usa para fines redentores. Y la confesión continúa haciendo una aclaración en el siguiente punto, en paréntesis, en cuanto a cómo Dios es soberano
No le he cambiado aquí. Ok, sí, ya le cambié. En paréntesis, en cuanto a cómo es Dios soberano sobre el pecado, miren cómo dice. Y eso no por un mero permiso. Dios no es soberano sobre el pecado solamente como dándole mero permiso. Es decir, es el punto, este número punto 2 hace una referencia a que Dios no meramente permite el pecado, sino que, escuchen, lo limita, lo ordena y gobierna para fines santos. Así que la confesión en este paréntesis rechaza la idea de que Dios simplemente permite pasivamente el pecado y nos aclara cómo funciona en su providencia. En otras palabras, Dios no ejerce un permiso pasivo sobre el pecado, sino que lo limita, como dice, lo ordena y lo gobierna para fines santos. No se trata de una simple tolerancia del pecado que esté fuera de su control, porque eso daría la idea de que Dios solo soporta el mal sin propósito. Y no es así, sino que la confesión afirma que Él lo limita sapientísimamente. En otras palabras, restringe su alcance y efectos. Como cuando limita a Satanás acerca de Job. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En este pasaje vemos cómo Satanás no puede actuar sin límites, porque es Dios quien marca el alcance del mal, limitando a Satanás para tocar a Job. Es decir, en esta historia vemos cómo es Dios quien restringe el pecado y no permite que se desborde más allá de lo que Él ha determinado. Lo hace con sabiduría perfecta y poder absoluto. Piensen en esto, mis hermanos. Satanás actúa con malicia, pero no está fuera de control de Dios. El texto no habla de una lucha entre iguales entre Satanás y Dios, sino es una escena donde Dios permite, limita y dirige incluso la actividad del maligno. No recuerdo quién era el teólogo que decía Satanás es el diablo de Dios, refiriéndose a que él lo limita, de que sirve a él. Esto confirma lo que enseña la confesión. La pecaminosidad de las acciones procede solo de las criaturas, no de Dios, quien no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Dios no tienta a Job ni lo induce al mal. Él permite la prueba, escuchen, para manifestar la autenticidad de la fe de su siervo y para glorificarse en medio del sufrimiento. La providencia aquí no es pasiva ni reactiva, es sabia, santa y activa, guiando incluso las pruebas hacia propósitos redentores. Martín Lutero también. Fue la Martín Lutero, ¿eh? Sí. Y así, mis hermanos, así como restringe al diablo, también a nosotros. También a nosotros nos restringe. Y también nos sostiene aún en la prueba ante nuestras propias tentaciones. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En este pasaje vemos que incluso en nuestras tentaciones Dios limita el alcance del mal. ¿Qué significa esto, mis hermanos?
Piensen en su historia, antes de ser creyentes incluso. ¿De cuántas cosas no nos libró el Señor? ¿Cuánto pecado no restringió en nosotros? A lo largo de nuestras vidas, Él ha frenado nuestra pecaminosidad múltiples veces. Dios no solo ha sido paciente, sino que también nos ha limitado como parte de su misericordia y gracia especial. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que oremos pidiendo al Padre, no nos dejes caer en tentación. Tenemos una necesidad como del aire de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Una dependencia de Él. No nos dejes caer en tentación. Piensen en esto, porque si fuera poco, dado que somos pecadores y continuamos pecando, aún eso, escuchen, Dios lo ordena y gobierna para fines santos. Lo que significa que Dios usa el pecado sin aprobarlo. Y escuchen, lo encaja en su plan eterno, como en la historia de José. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El pecado de los hermanos fue real, pero Dios lo gobernó para salvación. A algunos se les ocurrió, vamos a matarlo, y otros dijo, no, vamos a venderlo. El pecado de los hermanos fue real, pero Dios lo gobernó para salvación, para fines santos. Así que cuando decimos lo ordena poderosamente, podemos decir lo encaja, que es una palabra clave, lo ordena, lo limita, lo encaja en su plan eterno. Y de esta manera lo gobierna activamente, lo dirige hacia fines santos. James Renihan dice, Dios no es autor del pecado, pero es Señor sobre él. Su providencia lo encierra, lo limita y lo redime. Y esto no significa que Dios apruebe el pecado, sino que lo domina sin contaminarse y lo usa sin ser el autor. Así que cuando la confesión agrega no es mero permiso, la confesión evita una visión débil de la providencia. Cuando nosotros decimos que Dios permite, mis hermanos, debemos que entender muy claro a qué nos referimos cuando decimos lo permite. Es que lo ordena, lo limita, lo restringe y lo gobierna. No es solo limitarlo pasivamente. Dios no simplemente permite el pecado como si fuera un espectador. Por eso la confesión dice, limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Dios no observa desde lejos. Él limita, ordena y dirige. Y soy repetitivo y lo hago intencionalmente con estas palabras, para que se nos grabe, para que se nos graben. Y con este punto llegamos a la pecaminosidad procede solo de las criaturas, no de Dios. Miren cómo dice en letras rojas. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado, ni aprobarlo. Este punto afirma una verdad esencial.
Es esencial, mis hermanos, esta verdad. Aunque Dios ordena, limita y gobierna incluso las acciones pecaminosas, Él no es el autor del pecado. La maldad no nace de Dios, sino en las criaturas. Dios no tienta, no aprueba, no participa en el pecado. Su providencia no lo contamina, no contamina, no participa de ninguna manera con el pecado. Thomas Boston señala que Dios no tienta a los hombres a pecar. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Boston agrega, pero sí les permite pecar, y recuerden lo que ya aclaramos acerca de permitir. Tal como dice Pablo antes de ser apedreado en Hechos 14:16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Él ha dejado. Y lo que está diciendo Boston es que Dios les permite pecar reteniendo la gracia que les impide pecar. Cuando Dios nos limita es porque de su gracia estamos recibiendo para no pecar. Pero cuando pecamos, de alguna manera Él retiró esa gracia que nos llevó a pecar, que nos hizo pecar. Y podemos descansar en que va a usarlo después, ¿verdad? Si nos arrepentimos, va a ser quizá más pronto, ¿verdad? Si nos arrepentimos prontamente, ¿no? Pero la idea es que Dios retiene la gracia que lleva a los hombres a pecar. La gracia es la que nos impide pecar. Vean cómo lo dice el salmista en el Salmo 81, 11, 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Wow, qué importante escuchar la voz de nuestro Señor, ¿verdad? E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, en su propia voluntad, en sus concupiscencias. Así es como Dios permite que pequemos. Él no participa, Él no nos lleva a pecar, pero Él nos deja, retira su gracia. Así es como Dios permite que pequemos, cuando nos deja por tercos y duros de corazón y nos retira su gracia. Por medio de su gracia es como Él frena o limita poderosamente el pecado a nosotros. El puritano Sedgwick comenta, la providencia de Dios está sobre el pecado, no causando ni aprobando, sino permitiendo, dejando al pecador andar en su propio camino o en el de Satanás. El pecado no viene de Dios, sino del corazón humano. La tentación nace de la concupiscencia, no de la providencia, no de la divina providencia. Dios prueba, pero no tienta. La tentación al mal procede del corazón, no del cielo. Thomas Mann. Y esto es lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. El apóstol nos dice que lo que viene de Dios es bueno y perfecto.
lo que implica que el pecado no puede tener origen en él, porque la naturaleza de Dios es luz sin sombra. No hay oscuridad. Así la confesión protege la santidad de Dios. Aunque Él gobierna el pecado, no lo genera. Su providencia es santa. Y esto está en concordancia con lo que nos dice Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La fuente del pecado es el mundo caído. El pecado en la naturaleza del hombre, sus concupiscencias. La fuente del pecado no proviene del Padre Celestial. La lujuria, la codicia y el orgullo no tienen raíz en Dios. Y la confesión nos llama a distinguir esto, a separar entre el gobierno providencial de Dios. Él lo gobierna soberanamente, lo limita, lo restringe, lo dirige con fines santos, y separarlo esto de la autoría moral pecaminosa de las criaturas. Dios puede gobernar el pecado sin producirlo. Y así la confesión nos da un pasaje final para que nos quede claro. Salmo 50, 21, que es como una advertencia para nosotros. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? En este versículo Dios reprende al pecador por atribuirle complicidad. Él dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Cuando nosotros le atribuimos en alguna manera el pecado, estamos blasfemando contra Dios. El silencio de Dios no es aprobación. Él no es como el hombre. Él no comparte nuestro pecado. Así, Charles dice, pensar en que Dios es como nosotros en nuestra maldad es blasfemia, porque su providencia no implica participación. Así que, como conclusión, Dios no es autor del pecado, aunque lo ordena en su plan, no lo produce ni lo aprueba. La culpa es de la criatura. El pecado nace en el corazón humano o angélico, no en la voluntad divina. Así que la divina providencia no está contaminada ni contamina. Dios puede usar el pecado sin mancharse, así como el sol que brilla sobre el barro, brilla sin hacerse impuro. No se contamina. La santidad de Dios es tal que puede gobernar lo impuro sin ser tocado por su impureza. John Owen. Así que la confesión nos guía con precisión. Dios gobierna el pecado sin ser su autor. La maldad procede de las criaturas, no del Creador. Dios limita el mal, lo ordena en su plan y lo dirige hacia fines redentores. Esto, mis hermanos, nos llama a adorar su soberanía y santidad y descansar en su sabiduría y esperar su bondad, incluso en medio del pecado. Y mis hermanos, debemos adorar a nuestro Dios sin temor ni confusión. Dios gobierna sobre el pecado y permanece santo, justo y digno de adoración. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia,
hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobar. Romanos 11, 32 y 34, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo reconociendo tu sabiduría, tu omnipotencia y tu bondad infinita, Señor. Padre Santo, ayúdanos a gozarnos con tu bendita providencia, Señor, con tu divina providencia que nos muestra tus atributos, Señor, tu eterno poder, Señor. Padre Santo, podemos descansar en ello, Padre. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.